Muy bien. Muy buenos días. Espero que se encuentren ustedes muy bien de salud. Ya tuve la oportunidad hace rato de saludar a algunos compañeros. Nuevamente a los que se acaban de integrar. Los saludo muy cordialmente. ¿Me alcanzo a escuchar, compañeros? Sí, profe, te escucho. Perfecto. Excelente. Bien, ya casi se va a cumplir la hora de inicio. Saben ustedes que siempre arrancamos puntuales para que el desarrollo de la sesión sea lo más apto posible. Reitero mi agradecimiento para ustedes que se acaban de conectar en tiempo y forma. Y bueno, vamos a empezar. Ya los compañeros que se vayan integrando, ahí estarán viendo el transcurso de la exposición. Hoy les voy a exponer un tema muy interesante que es el caso del amor y el erotismo. Lo voy a exponer de tal manera que vayamos relacionando ambos conceptos. Así también le vamos a dar una proyección diferente a como hemos venido haciéndolo, porque en la mayor parte de los autores que hemos estado explorando han sido desde la perspectiva desde el comportamiento, desde la psicología, ¿sí? Y un tanto desde la perspectiva social también. Pero ahora vamos a involucrar otros factores, ¿no? O mejor dicho, otros enfoques disciplinarios. Ahora vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar también un poco de historia, en donde este trabajo multidisciplinario se vaya enriqueciendo justamente. El día de hoy vamos a hacerlo al revés, ahora me toca a mí exponer y después cerraremos con una actividad que van ustedes a hacer en plataforma. Y hasta ahí. Es decir, el día de hoy no vamos a ver un video para hacer una opinión, elaborar una opinión, argumentar un debate o algo por el estilo. Ahora me toca a mí exponerles el tema como tal. Bien. Eh, el amor y el erotismo, encuentros y desencuentros. En ese sentido, cabe señalar qué es lo que nosotros entendemos como amor y erotismo desde una perspectiva literaria, histórica y hasta cierto punto de vista científica social o desde la perspectiva científico-social, tomando en consideración que una mirada hacia la sexualidad, hacia el amor y también que incluye el propio erotismo, tiene varios ángulos, tiene varias vertientes y al mismo tiempo vórtices, o puede ser un vórtice. Eh, Tendremos que pensar en primer momento por qué es que ante la falta todavía de resultados de investigación científica, nos sigue llamando la atención el hecho de que se fije mucho la idea en que las principales exposiciones o los argumentos líricos, metafóricos, estén prácticamente desarrollados a partir de la literatura. ¿Sí? Esa es una cuestión muy importante. En principio, hay que tomar en consideración que son justamente los escritores, historiadores, literatos principalmente, los que visibilizan el erotismo y el amor a lo largo del tiempo. Algunos tratan de ser muy, pero muy inquisitivos, otros pasionales, otros hasta cierto punto de vista sentimentales, otros emocionales, otros muy analíticos, otros muy elitistas, otros muy subalternos, pero el hecho es que desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, nos muestran las variantes que puede ofrecer en este caso el amor y el erotismo. Alcanzan a distinguir ahí las diapositivas, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Empecemos por algunas definiciones que Georges Batel
este antropólogo y escritor francés nos ofrece con respecto al erotismo. Él divide el erotismo en diferentes tipos de erotismo. Nos dicen que el erotismo no es universal ni tampoco es homogéneo, que dependiendo de las diferentes culturas que existen, y me refiero existen para ese momento, Georges Bataille, su periodo de vida transcurre entre 1897 y 1962, es decir, le toca vivir las dos grandes guerras del siglo XX. Eh, Básicamente toma en consideración que para cada cultura, para cada nación, la expresión de los cuerpos y la interacción de los mismos tiene diferentes tipos de manifestaciones eróticas que de alguna manera nos hace pensar que no todo puede ser homogéneo. Empezamos por este concepto que nos da Georges Bataille. Dice, y es que corresponde a lo que es el erotismo de los cuerpos. Fíjense bien lo que dice. El erotismo de los cuerpos consiste en una violación del ser de los participantes. Ojo, está hablando de la violación del ser, no está hablando de la violación como lo entendemos nosotros, una violación del cuerpo, que es una cosa diferente. La violación del ser, es decir, el ser, lo que expresa en sí lo que nosotros somos, es de alguna manera eh, acaparado, ¿no? Hay un intruso que se involucra en nuestro ser y desde esa perspectiva es violado. Se trata de un movimiento donde la desunión de los cuerpos busca, mediante una desesperada unión, la continuidad del ser. Busca, más allá de lo propio, del sí mismo, encontrar ese bloque originario, indiviso, es decir, que no se puede dividir, que no puede ser logrado, porque sería morir, y morir es ya no lograrlo nunca, pero que nos brinda en el límite el punto donde se desfallece su imagen, su presencia ausente, la pequeña muerte. Vatel hace alusión a la pequeña muerte como este pequeño instante en donde el cuerpo está desfalleciendo, ¿sí? Está construyendo una memoria explorativa en donde justamente está experimentando lo que desea el otro y viceversa, y a partir de ello existe un intercambio de lenguaje, existe un intercambio de ideas que permite una unión descomunal. Entonces, por tal motivo, en el erotismo de los cuerpos, ¿sí? La exploración es infinita y el erotismo también es infinito, ¿sí? Incluso, eh, si nos vamos a la biología del comportamiento, nos daremos cuenta, por ejemplo, que si nosotros mantenemos una relación con un novio o novia, o un amigo o una amiga, que también sucede, pasa el tiempo y a lo mejor sostenemos después otro tipo de relación erótica con otra persona distinta y descubrimos que existen múltiples formas de despertar ese erotismo. Entonces, el cuerpo es una metáfora, al mismo tiempo que es místico. Es decir, el cuerpo es heterogéneo en sus más diversas formas de expresión, pero también al mismo tiempo es heterogéneo en sus más diversas formas del entendimiento de las ideas sobre lo que representa tu cuerpo. Y puede ser a partir de la exploración de los órganos sexuales, puede ser a partir de la exploración de cada parte de tu piel, puede ser a partir de la exploración de las miradas, puede ser a partir de la exploración del tacto, en fin, los sentidos, la anatomía, la experimentación del cuerpo en su más sentido complejo de la realidad, sí, es algo completamente infinito. Por eso dice que el ser es violado. Cuando dice que el ser es violado, es que el ser es arremetido. Tu ser, que regularmente suele ser sublime y regularmente también es sobrio, es completamente alterado, es completamente aturdido, porque resulta que en todos estos cuerpos comienza a haber una exploración que eh, en ese grado de desconocimiento
nos lleva a generar nuevas ideas y entonces el ser es alterado. Después existe algo que se le denomina el erotismo del corazón. Y Vattel nos dice, el erotismo del corazón es y consiste en la búsqueda de la unidad, rota por la discontinuidad mediante la pasión amorosa. Es también, por supuesto, la búsqueda de un imposible. Escuchen bien, de un imposible. De allí que lo que distingue la pasión es un halo de muerte. Se trata de unirse al ser amado. Se necesita tanto ser amado, que es el único puente posible para salir de la angustiante soledad del ser humano, que ante la sola idea de perderlo, surge el fantasma de la muerte como una realidad imperiosa. Aquí maneja el concepto de la muerte como dos grados. Está la pequeña muerte, que es en el erotismo de los cuerpos, pero está la muerte perpetua, que es en este caso en el erotismo del corazón. Porque el erotismo puede ser a tal grado explorado, ¿sí? Que después ocurre esto que nosotros le llamamos la famosa química, ¿no? Que me atraes y parece que estamos hechos el uno para el otro, parece que coincidimos en ideas, ¿sí? Todo este intercambio orgánico, lingüístico, simbólico, nos lleva a distinguir, ¿sí? Una empatía anatómica y una empatía también sentimental, a tal grado que la circunstancia de vida y de muerte pueden alargarse, ¿sí? Es ahí donde surge esta simbología de la muerte como intermitencia. Ojo, no estoy hablando de la muerte en el sentido de decir, ya me quiero morir, no, de la muerte en el sentido de que sin esa persona siento que me muero, sin esa persona siento que desfallezco. Hay una necesidad con respecto al otro, hay una necesidad con respecto a lo que yo quiero, con respecto a lo que yo deseo. Por eso Georges Bataille en sus tratados sobre el erotismo, siempre maneja en toda circunstancia y en todo acto de placer la presencia de la muerte. Esto es muy interesante. Y esto nos lleva a lo que él considera el clímax, el momento culminante, pero también al mismo tiempo la conclusión de una inspiración erótica. Y nos dice, y nos habla sobre el momento erótico. El momento erótico es la cima de la vida, cuya fuerza e intensidad se muestra en el momento en que dos seres se atraen, se acoplan y se perpetúan. Se trata de la vida, se trata de reproducirla, pero reproduciéndose la vida desborda, al desbordar alcanza el extremo delirio. Esos cuerpos mezclados que se tuercen, que desfallecen y se abisman en excesos de voluptuosidad, van en sentido contrario al de la muerte que más tarde lo consagrará en el silencio de la corrupción. No está diciendo Vattel que el momento erótico sea algo malo, simplemente lo está tratando de descifrar en un sentido metafórico para decirnos que el momento erótico se puede volver perpetuo al momento en que estas dos personas, como nosotros vulgarmente decimos, hacen clic, ¿sí? Su química literalmente se diluye en pensamiento y acción, de tal manera que se alarga la vida. Él habla de reproducción biológica, pero también está la reproducción de ideas. No necesariamente no necesariamente necesitamos tener un hijo o hija para que exista esta continuidad erótica. No, se está refiriendo más bien al hecho de también pensar que existe la reproducción de ideas. Es decir, yo no nada más estoy queriendo a esta persona, no nada más la estoy deseando, no nada más quiero estar con ella. A lo mejor no en el sentido erótico y meramente sexual, sino simplemente estar con ella. Y el hecho de estar con ella me alarga la vida, me hace vivir, me hace sentir, me hace reproducir mis propias ideas. A eso se refiere Vattel. Pero, ojo, pero existen intermitencias dentro de esto que podemos llamar eh,
las ideas como, como principio de poder y el principio de poder como la aplicación al mismo tiempo de un dispositivo de control. El erotismo como tal llega a ser genuinamente explorado siempre y cuando no existan ideas preconcebidas de poder, de subyugación y de subestimación. El problema es que cuando el poder se institucionaliza y cuando quiere regular el comportamiento y cuando el comportamiento va más allá de una realidad objetivamente erótica, entonces se construyen conceptos, ¿sí? Que estos al mismo tiempo tienen la completa intención de jugar un papel preponderante no solo en la conciencia, sino justamente en las actitudes, en la continuidad de las actitudes. Y entonces aparecen términos como la lujuria, ¿sí? Esta lujuria que, cuyo concepto, ¿sí? Quiere decir etimológicamente exuberante y abundante, es decir, al momento de que existe un erotismo y en este puente que se construye hacia lo copular, hacia la relación sexual, ¿sí? Existe un desenfreno, existe un exceso, ¿sí? En acto y pensamiento de acción. El problema es que depende con qué lentes queremos ver la lujuria, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que la lujuria se haya construido conceptualmente con fines meramente afables o empáticos. Por el contrario, se construyen este concepto, al igual que los restantes 6 pecados capitales, justamente para vigilar el cuerpo y la acción del hombre y de la mujer. De tal manera que estos conceptos, más que parecer una descripción del erotismo y de la relación sexual o del sexo, sí parecen más bien un acto punitivo. Y entonces, en estas imágenes que ustedes pueden observar, ¿sí? Si se miran con una lente propiamente punitiva, pareciera que es un acto desorbitantemente descomunal, ¿sí? Y poco convencional. Si lo vemos desde una perspectiva objetiva, ¿sí? Hasta cierto punto de vista, sin una preconcepción punitiva, podríamos observarlo también como algo normal, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la monja que está siendo asediada por los demonios. Durante mucho tiempo, sobre todo después de que los países europeos conquistan gran parte del mundo, empezando por la Gran América, ¿sí? El, la objetivación de la otredad pasó por un proceso, es decir, el cómo entender al otro pasó por un proceso en donde el mundo se empezó a entender a imagen y semejanza de lo que ideológicamente ocurría en el pensamiento occidental. Por ejemplo, hablando propiamente del erotismo y de lo sexual, muchas de las personas, muchos integrantes del clero regular que llegaron aquí al Nuevo Mundo desde el siglo XVI, comenzaron a observar, por ejemplo, a estos indios que regularmente no se vestían como ellos, casi siempre semidesnudos, cuyas prácticas sexuales eran un poco extrañas para ellos. La asociación en el acto de pensamiento lo hicieron inmediatamente con aquello que ellos consideraban el demonio en acción, el demonio perturbando, ¿sí? Muchas de las actitudes sexuales que ellos observaron en el caso particular de los indios, ¿no? Que no era lo mismo como ellos llevaban su vida y que empezando también porque tampoco creían en su Dios, ¿sí? No solo se les hacía algo descomunal, sino se les hacía algo extremadamente horroroso. Por eso es que cuando comienzan a observar no solo sus actitudes, sino también lo que ellos llamaban sus ídolos, que no eran otra cosa más que estelas, más que ciertos monumentos, ¿sí? En donde había una mezcla entre lo humano y lo animal, estas figuras consideradas zoomorfas. Lo primero que dijeron es que estos individuos están literalmente controlados y asaltados por los demonios.
Sin embargo, solamente aquellas personas o aquellos frailes que lograron convivir de alguna manera con lograron convivir de alguna manera con aquellos indios y llevaron a cabo ciertos tratados, es el caso de Fray Bartolomé de las Casas, ciertos tratados en donde justamente justificaban el hecho de que ellos también tenían un alma ingenua y que podrían estar propensos a la conversión. Es decir, pudiera ser que tuvieran demonios, pero también podía ser controlados al mismo tiempo. Aquí hay un fragmento de una poesía, aquí hay un fragmento, estamos mezclando en este caso lo que es la historia con la literatura, para tener más o menos una mirada más fina de lo que estamos platicando sobre la relación entre el amor y el erotismo. Fíjense bien, este es un poema de una poetisa mexicana, moderna, contemporánea, sobre la lujuria en perspectiva, la lujuria como pecado capital, porque lo vamos a retomar más adelante como lo que decía. Ana Yancy, ¿eres tan amable, por favor, de leernos este fragmento poético de la lujuria en perspectiva? Sí, profe. Lengua desgajando frutas a 40 grados, maduras a punto de estallar. Jugosas, gozosas, mayugadas por él, por ti, jadeante contoneo, dedicado al ojo de cristal, serpiente condenada a la profundidad de mi entrepierna. Muchas gracias, estimada Ana Yancy. Esta metáfora como tal, en un sentido muy estricto, que nos habla justamente, no solamente como el acto preconcebido de la penetración, sino también que nos habla justamente como el momento de explosión e implosión erótica, si bien hubiera sido escrita en el siglo XVI, justamente cuando se están dando estos cambios a partir de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, hubiera sonado como una especie de herejía. Sin embargo, este tipo de poemas, si los combinamos o si los comparamos en este caso con algunos que se llevaron en la antigüedad clásica, por ejemplo, nos daremos cuenta que pues no habría gran diferencia, porque ellos tenían hasta cierto punto de vista cierta libertad para poder describir, escribir, analizar acerca o propiamente de la lujuria. En este fragmento lo que estamos viendo es que desafía la lujuria como acto punitivo. Dijimos, la lujuria surge como un concepto altamente punitivo, es decir, de castigo. No surge para describir la acción propiamente del erotismo. Muy bien. Y entonces, existe también dentro del discurso, ¿sí? Existe también dentro del discurso un pasado, ¿sí? Que de alguna manera, que de alguna manera nos persigue y que está justamente sujeto a muchas de las actitudes consideradas en ese momento insulsas, perdón, que buscaron ser castigadas sobre todo por los nuevos conquistadores hacia o para con el Nuevo Mundo. Fíjense bien lo que nos dice José Luis Trueba Lara. José Luis Trueba Lara escribe un libro muy interesante sobre la historia de la sexualidad en México. Sin embargo, aunque es muy clara y muy precisa en sus argumentos, se queda hasta cierto punto todavía hasta el siglo XVIII, como que todavía le faltó abordar un poquito más el siglo XX. Pero bueno, lo que nos dice es muy interesante. Fíjense bien lo que dice en esta diapositiva, que son palabras de José Luis Trueba. La violencia sexual desatada durante la conquista, al igual que la brutalidad que siguió a las primeras encomiendas, fue un acontecimiento cuyo dramatismo no puede ser comprendido a plenitud por un buen número de autores. Ojo, fíjense bien lo que dicen. A pesar de las tragedias que ellos narraron, sus palabras solo muestran un mundo ajeno al de los indígenas, una perspectiva donde la santidad y la perversión de los naturales se ostentaban como rutas que conducían a la gloria o al infierno. Por eso surgen estas perversiones sexuales. Es decir, las perversiones sexuales se manejan también como un acto punitivo. Es decir, no puedes practicar un onanismo
que el onanismo es la masturbación. Nosotros le llamamos coloquialmente masturbarse, pero el término adecuado es onanismo. No puedes practicar un onanismo porque está mal, ¿sí? No puedes explorar tu cuerpo de esa forma. ¿Sí me explico? Es un concepto punitivo. Es decir, no te está diciendo, el onanismo no te explica qué es masturbarse. El onanismo te está diciendo que no puedes masturbarse. Es una perversión sexual. Es decir, es un tabú, es un acto prohibitivo. Y las prohibiciones surgen justamente por esa manera de contemplar las conductas sexuales a partir de la universalización de las ideas. ¿A qué tenían miedo o qué les dio particularmente miedo a estos individuos llegados del viejo continente? A esto. Estas son imágenes eróticas, ¿sí? Es un erotismo ascendense y totémico que se practicó mucho en las huastecas. Esto es propiamente de los huastecos. Y si ustedes se dan cuenta, se han encontrado muchas figuras, así como también ornamentos y otros más restos arqueológicos en donde existe una adoración hacia la fertilidad. Y la fertilidad está relacionada, ¿sí? con con este expresionismo falocéntrico, es decir, todo gira alrededor del falo, pero en un carácter también estético, en ningún momento dado se vitupera la imagen de la mujer. Es decir, a la mujer no se le ve como algo malo si mantiene ciertas relaciones sexuales o si tiene cierta conducta con respecto a el lado artístico del falocentrismo. Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, imagínense para estos individuos que llegan del viejo continente y ven este tipo de imágenes, ven este tipo de figuras, ven esta zoomorfidad que yo les digo, esta combinación entre animales y seres humanos, pues evidentemente lo primero que surge en la idea es de que estos individuos están poseídos por un demonio. Y entonces el demonio juega un papel simbólico, porque recuerden ustedes que ellos vienen con este discurso escatológico. El discurso escatológico no se refiere a lo fisiológico, el discurso escatológico es el de las causas finales, es decir, las causas finales de Dios. Se debe destruir lo viejo para construir lo nuevo, el nuevo orden, ¿sí? Entonces, eh, volviendo a lo mismo, si nos regresamos a la antigüedad clásica, ¿sí? A la etapa, vamos a llamarla precristiana, eh, nos vamos a encontrar poetas, escritores, algunos de ellos sepultados por políticas o vetados, mejor dicho, mm, por políticas ya del siglo I en adelante, en donde justamente relacionan lo que es el erotismo, relacionan el amor y relacionan también el acto sexual, por supuesto, con lo que ocurre en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre en la vida cotidiana? En cómo las mujeres y los hombres se relacionan, en cómo desarrollan una especie de educación sexual, qué actos preconcebidos sexuales tienen, qué tipo de ideologías, cómo influye la política dentro de las formas comunes y más elementales de convivencia sexual, ya ni digamos en este caso erotismo. Pero el puente siempre es en la metáfora y en la poesía, por supuesto y sin duda alguna, es el erotismo. Eh, Carlos, ¿serías tan amable de leernos esta diapositiva que dice El arte de amar según Ovidio? Carlos Sí, Daniel. sí, aquí estoy. El arte de amar según Ovidio. Los festines os proporcionan acceso a los bienes provistas, a las bien provistas mesas, donde además del que os ofrece vino, hallaréis otros placeres. Allí el amor vence la soberbia de Baco. Si en los brindis lo representa unos brazos torneados. Cuando Cupido, empapadas en vino, tiene las alas resumosas, tornase pesado y permanente inmóvil, pero sacude presto
sus mojadas plumas, y hace el amor inunde de los corazones. El vino asciende los ánimos y las repetidas libaciones van alejando cuidados. Muchas gracias, estimado Carlos. Entonces, ustedes pueden observar en esta parte Ovidio que le toca vivir en el primer siglo de nuestra era, y que fue muy cercano justamente a las actividades que se desarrollaban digamos, entre las élites, principalmente entre las élites políticas. Vivió muy de cerca cómo se desarrolló propiamente ese erotismo exacerbado, ese erotismo hasta cierto punto de vista desbordado como tal. Nunca lo llama lujuria, ¿sí? Al contrario, maneja ciertas imágenes deístas, ¿sí? Y politeístas a la vez, eh, en donde lo que trata de expresar es una realidad concreta y mezcla absolutamente todo, ¿sí? En donde el vino, y ustedes bien saben que Baco es el dios del vino, en donde el vino, en donde el amor, en donde todo esto que llamamos lenguaje, simbolismo, expresión corporal y demás, da una combinación tan extraña, pero también al mismo tiempo a los ojos de él tan atractiva, que forman parte también de un pretexto impresionante para poder argumentar que justamente el erotismo tiene varias dimensiones, ¿sí? Por eso habla al final de las repetidas libaciones van alejando cuidados. Es decir, la gente en el lenguaje y en las ideas se desbordan. Bueno, hasta ahí voy a dejar la exposición. No sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que acabo de exponer? Es una exposición muy pequeñita que hice de 31 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? No, profesor. Todo quedó muy claro. Perfecto. Bien. Muy bien. Ahora lo que sigue, ¿sí? Ahora lo que sigue